Dios que nunca falla, que no tiene error. Tu voluntad perfecta se cumple, Señor, sobre toda la creación. La creación. Nada te detendrá, nada cambiará quién eres tú. Nada puede limitarte, nada puede limitar tu palabra. Eres fiel. Muy buenas noches, mis hermanos, amigos y a todas las personas que nos sintonizan desde cualquier lugar de este planeta, ¿verdad? Porque esta señal, estos recursos llegan hasta lo último de la tierra, pudiéramos decir. Es que gracias al Señor porque nos permite estar conectados con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a gozarnos esta noche, alegrarnos en lo que Dios nos va a hablar, porque estoy segura que la palabra que el Señor nos va a hablar hoy no va a regresar vacía, porque la envió para nosotros y tal como Él dice, esa palabra hará lo que Dios la mandó a hacer y traerá fruto en nuestra vida. Así es que recíbala desde ya, porque la envió para nosotros. Pero hay algo importante, cuando envían algo para uno, fíjense que uno tiene que estar disponible, dispuesto a recibir. Ahora que se usan mucho las compras en línea, llega, ¿verdad?, el servicio, hablan en ocasiones por teléfono o llegan a la dirección con tu paquete, con tu envío, voy a decir algo más, con tus bendiciones. Pero si tú no estás, o en ocasiones sucede que sí estamos, pero no queremos responder teléfonos que no conocemos, números que no conocemos, o tal vez no escuchas la puerta y no quieres abrir. ¿Y qué sucede con ese paquete que era para ti? Lo regresan. Por eso les digo, cuán importante es estar atentos, dispuestos, abiertos a recibir lo que el Señor ha enviado para nosotros. Así es que, bueno, ya con ese entendimiento y una actitud dispuesta, preparémonos esta noche para recibir lo que el Señor nos habla. Vamos a dar gracias. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias y yo me alegro en el Dios de mi salvación que es tan bueno, tan maravilloso, que nos envía su palabra, esa palabra llena de vida, llena de vigor, esa palabra de Dios que nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, nos transforma. Gracias, Señor. Hay gratitud en mi corazón y sé que en el de mis hermanos, porque lo que hoy vamos a recibir viene de ti y no va a regresar vacía esa palabra, porque estamos atentos, receptivos y dispuestos a que tú perfecciones nuestra vida. Muchas gracias, te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias, Espíritu Santo. Padre, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir las Escrituras en Efesios, capítulo 6, versículo número 10. Y lo vamos a leer en algunas versiones, pero vayamos primero a la Reina Valera. Dice, por lo demás, hermanos míos,
Por lo demás, hermanos míos, nos está hablando a nosotros, fortaleceos en el Señor. ¿Y dónde más dice? Y en el poder de su fuerza. ¿Ya? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fíjense dónde debe de estar nuestra fuerza, en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora vayamos a la TPT. Hoy tenemos a Nati también aquí con nosotros en esta transmisión, colaborándonos, y ella nos ayudó a buscar esta versión. Así es que, Nati, la vas a leer tú. Hazte un poquito para acá, para el micrófono. Ah, no, la amplificada es, ¿verdad? Perdón, mis hermanos. Gracias, Nati. Es la amplificada de ahí de Efesios 6:10. Pongamos mucha atención a lo que el Señor nos habla en esta versión. Nos dice, en conclusión, sean fuertes en el Señor, obtengan su fuerza de Él y sean fortalecidos a través de su unión con Él y en el poder de su ilimitado poder. Gracias. Gracias, Nati. Nos habla y dice el apóstol Pablo, aquí guiado por el Espíritu Santo, en conclusión, porque ya está por terminar esa carta que les envía a los de Efesios, y dice, sean, fíjese cómo nos quiere Dios, fuertes, pero nos habla el diseño, el modelo de esa fuerza, debe de ser como Cristo. Dice, sean fuertes en el Señor. Y nos vuelve a repetir que obtengamos nuestra fuerza de Él y que seamos fortalecidos a través, miren, de nuestra unión con Él. Lo que el Señor nos ha hablado de nuestra comunión con Él, de esa unión de estar en Cristo siendo unos. De ahí es que nosotros debemos de ser fortalecidos. Y en el poder de su ilimitado poder. ¿Ya vieron cómo es su poder? Ilimitado. El modelo de todo, el diseño de todo, es Cristo. Y entonces yo tengo que aprender, y cada uno de nosotros, a ser fuertes, pero en Dios. Y les voy a decir por qué. Ya que por naturaleza mucha gente es fuerte. ¿Ya? Es fuerte. Así Dios la hizo fuerte. Y son resistentes y les ha tocado enfrentar muchas cosas y están fuertes esas personas. Qué bueno. Pero fíjense cómo, perdón, es el sistema. ¿Verdad que hay personas, espero que hayamos escuchado o tal vez a alguno le ha pasado así, que dice, a mí entre más me maltratan, más fuerte me hago? Pero ese diseño no es el de Cristo. Porque es cierto, hay gente que le ha tocado vivir muchas cosas por la circunstancia que sea. A veces son sus consecuencias, pero es gente que se hace fuerte. Pero esa fuerza va, miren, camuflajeada con coraje, con rencores, con ese de desquitarme. Me voy a levantar para vengarme. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, sí son fuertes, pero con un diseño equivocado. Por eso el Señor nos habla de conocerle y de comprobar su voluntad para que no nos amoldemos al mundo y que seas fuerte y que no te importe llevarte en tu camino a quien sea, porque tú tienes que llegar. Así no es. Aquí el Señor, en esta versión que nos leía Nati, dice que seamos fuertes, pero en el Señor. Que nuestro Señor Jesucristo era y es fuerte. Pero chequen, aunque Él es fuerte, nos modela su carácter apacible, bondadoso, misericordioso. Cuando eres fuerte, según el sistema, no eres bondadoso, te vuelves duro. ¿Sí? Y según tú eres fuerte y yo no siento nada, a mí no me importa nadie, te vuelves indolente, pero ese no es el carácter de Cristo. Eso nos deforma y nos habla que a través que seamos fortalecidos, miren,
¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde debe de venir nuestra vida, nuestro todo? De nuestra unión con Él. Y habla, y de su poder ilimitado. Lo que el Señor nos ha estado hablando en Efesios 1, ¿verdad? Hablando de con todo lo que nos bendijo. Eso es una realidad, pero es necesario, es vital estar en unidad con Cristo, unidos. Y el Señor me hablaba del ánimo. Nosotros tenemos que tener buen ánimo para hacer las cosas. Y ánimo tiene que ver con, precisamente con fuerza, con energía para hacer y resolver asuntos. Tiene que ver con mi actitud, ¿sí? Tiene que ver este ánimo correcto con tener valor, con tener determinación de determinar las cosas. ¿Cómo está tu ánimo? Nosotros tenemos que tener buen ánimo como el de Cristo. Lo contrario al ánimo o al buen ánimo es desánimo, ¿sí? Estar desanimados. ¿Cuántos han estado desanimados? Creo que todos en algún momento. Chequen esto. Cuando el desánimo venga a tu vida y toque a tu puerta, cuando el enemigo aviente un dardo a tu vida, a tu mente, de desánimo, ¿estás firme? ¿Estás fuerte? ¿O simplemente no te has dado cuenta que estás desanimado? Porque tú dices, no, si yo soy fuerte, pero yo me levanto, pero voy a la iglesia. Ojo, el buen ánimo tiene que ver, como les mencionaba, con nuestra voluntad, con nuestra fuerza, con nuestra energía, con nuestra actitud, con nuestro valor, ¿sí? Con nuestra determinación. Tal vez tú te levantas, pero ya no con la misma fuerza, ni con la energía para hacer las cosas que Dios nos ha dicho, para resolver, porque eso tiene que ver con todos, ministros, discipuladores, asistentes, con toda gente, con toda persona. ¿Cuál es tu valor para enfrentar las situaciones? A veces no queremos. Y fíjense que en ocasiones, como les digo, en cualquier nivel nos ha pasado. Y decimos, ay, es que no me quiero ni levantar. No quiero ir. Voy a poner el ejemplo nuestro, no quiero ir al discipulado, no quiero ir al grupo. No me quiero conectar. Eso tiene que ver con desánimo. Aunque no te hayas dado cuenta, aunque no lo quieras aceptar. Y la Escritura nos habla ahí en Colosenses, que ojo, que nadie nos engañe. Fíjense lo que dice Colosenses. Vamos a Colosenses, al capítulo 2, por favor, versículo 8. Y ahorita les voy a decir por qué. Dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No sé si Daisy, asistente Daisy, Nati o Samuel tienen otra versión, pero dice, miren, pónganse atentos, ojo, que nadie los engañe. Y fíjense cómo nos habla de este engaño, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según los criterios o las tradiciones. ¿Se acuerdan que el Señor nos habló de quitar tradiciones? De las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Criterios del mundo, tradiciones. Fíjense que luego dicen, ay, es que ya estás en la menopausia, por eso tienes ese ánimo.
o por eso estás desanimado. Y rápido creemos eso. Ojo, dice que nadie los engañe, eso dice el mundo, pero Dios, como leíamos en Efesios, ¿verdad? En la versión amplificada que nos leía Nati, miren, el soberano, el Dios que nos hizo, el todopoderoso, nos dice que seamos fuertes en el Señor. Esa es nuestra realidad. Que obtengamos nuestra fuerza de Él y que seamos fortalecidos a través de nuestra unión con Él y en el poder de su ilimitado poder. No dice aquí nada de la menopausia, ¿ya? Por supuesto, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por el sistema y para todo le hagamos caso a la menopausia, porque eso te debilita, eso te mantiene en un estado pasivo, te mantiene incluso en ocasiones aletargados. Eso es algo común, normal, que a todas las mujeres y que a los hombres les da también en el climaterio la andropausia. Pero todo eso, pues uno lo debe de prevenir, sabiendo que a todo ser humano va a pasar por ahí. O sea, no es algo que tú digas, ay, solo a mí me pasa. No. El Señor así nos hizo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer sabiendo que el cuerpo sufre desgastes? Suplementarnos desde antes, para que cuando pasemos bien esa etapa. Y aún si nos dan síntomas fuertes, ¿verdad? Son síntomas. Eso no va a determinar mi vida. Entonces, dice aquí Colosenses, que miremos bien que nadie nos engañe con tradiciones de hombres, ¿sí? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, el que te digan, no, es que a esa etapa, en esa edad, así tienes que estar, desanimado. Entonces encontramos a las personas tal vez sí haciendo las cosas, pero como dice la definición de lo que significa ánimo, o como dicen ahora, ¿verdad? Algunos tienen una vibra fea, pesada, ¿verdad? Su energía, lo que transmiten no es la vida de Cristo. Es un desánimo tremendo que tú dices, ay, pobre señora, ¿qué le pasaría? ¿Ya? Pero así no nos quiere Cristo. Cristo determinó que nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra energía, el poder de Él sea en nosotros, ¿sí? Vamos a ver qué dice Colosenses 2:8, asistente Daisy, ¿en qué versión? La versión es la Message y es muy clara. Tengan cuidado con las personas que intentan deslumbrarlo con palabras grandilocuentes y de doble discurso intelectual. Quieren arrastrarte a discusiones interminables que nunca llegan a nada. Difunden sus ideas a través de las tradiciones vacías de los seres humanos y las supersticiones vacías de los seres espirituales. Pero ese no es el camino de Cristo. Todo lo que de Dios se expresa en Él para que puedas verlo y escucharlo claramente. No necesitas un telescopio, un microscopio o un horóscopo para darte cuenta de la plenitud de Cristo y el vacío del universo sin Él. Cuando vienes a Él, esa plenitud también se une para ti, su poder se extiende sobre todo. Gracias. Qué tremendo, ¿verdad? Que nos habla de que nos quieren, miren, cuentear. Y les voy a decir algo, a veces va uno al médico y te dice tantas cosas, así pues con esas palabras, que te enredan y te dicen, pero ¿saben para qué? Pues para vender la medicina. Ustedes saben que eso es un negociazo, la medicina, ¿verdad? O sea, la farmacia, todo ese asunto. Y por eso nos dice con esa sabiduría, con esa sutileza de hombres. Vuelvo a repetirles lo que ya sabemos. El hombre es falible. Entonces, el hombre te puede decir, no hombre, y le exageran, estás gravísima,
voy a usar un ejemplo que no sé si existe así, pero estás en un grado de menopausia 10. Por eso estás tan desanimada. Y te suplementan y te dan vitaminas y te, úfale, quién sabe qué tanto, ¿verdad? Y no se te pasa. Por eso el Señor nos dice, ojo con eso. ¿Por qué lo que te dice un mortal lo crees así a ciegas? Y la gente gasta y gasta y gasta y tiene bonches de bolsas de medicamentos en su casa y nomás no sale. Porque el ánimo, ¿verdad?, viene de Dios y dice que de Él nosotros somos fortalecidos. ¿Sí, Nati? Nos dice la TPT. Dice, cuídate que nadie te distraiga o te intimide en su intento de alejarte de la plenitud de Cristo, fingiendo estar lleno de la sabiduría, cuando están llenos de interminables argumentos de lógica humana, porque operan con juicios humanistas y nublados, basados en la mentalidad de este sistema mundial y no en las verdades ungidas del ungido. Gracias, Nati. Fíjense, nos habla, que dice ahí, cuídate. ¿Sí? Ojo, como dice aquí, ¿verdad? Mira que nadie te engañe, cuídate, pon atención. Y sí, hermanos, hay unas personas que te envuelven con sus rollos, pero yo siempre les digo, pero no son Dios. ¿Sí? Imagínense que estemos con alguna molestia, voy a usar algo en el pie o en la rodilla. Y va a haber gente que dice, no hombre, así comenzó mi mamá y se quedó sin caminar. Y lo que te están transmitiendo es desánimo. Pero si tú estás bien arraigado en Cristo, bien fundamentado en Él, unido a Él, llenándote de Él, como nos dice Efesios 6:10, recibiendo de Él tu fuerza, no va a haber nadie que te haga desistir de lo que Dios ha determinado. Quiero que vayamos al primer libro de Samuel en el capítulo 30. Y si ya tienen la versión NTV, léalo ahí. Aquí vemos un caso que le pasó a David. En ese tiempo, David todavía no era rey. Él estaba siendo perseguido por Saúl, ¿sí? Por el rey Saúl, que en ese momento, pues él era el rey, un rey que le dio lugar al diablo, un rey que estaba atormentado, un rey que por envidia, que por celos, ¿verdad?, empezó a dañar a David, a perseguirlo, a quererlo matar. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que el que ya Dios había elegido para ser el siguiente rey de Israel era David. Y Dios mismo le dijo, un hombre conforme a su corazón. Entonces David, pues iba huyendo de Saúl y pues tenía que defenderse, tenía que pelear. Acuérdense que David ahí ya había matado a Goliat. Y los filisteos sabían quién era David, porque pues les mató a su paladín, a su más alto hombre, ¿mandé? Su guerrero más fuerte. Sin embargo, ¿verdad?, cuando David anda huyendo, llega un momento en que se refugia incluso con los filisteos, pero ellos tenían desconfianza de él, porque decían, no, pues si hizo guerra prácticamente con nosotros y nos venció. Y aunque había hallado gracia de Dios ante los ojos de algunos, había un rey, el rey aquí nos dice en el capítulo 29, que este rey le dice que se vaya. Entonces Aquis, el rey de Aquis, llamó a David y le dijo, vete de aquí. Yo sé que Dios está contigo, sé que el favor de Dios ha sido contigo, te has portado rectamente, pero le decía, yo tengo alianza con el rey de los filisteos y con otros que no creen en ti en relación a que ahorita estás en paz.
y le dijo, y aunque yo veo tu entrar, tu salir y que te has portado bien, le dice este rey, pero no quiero problemas tampoco con ellos. Y le dijo que se fuera. Y bueno, se le estoy contando a grandes rasgos para que me entiendan. Entonces David, pues se va con su gente. Ahora sí, capítulo 30. Dice, y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, a Siclag donde ellos habían dejado a sus mujeres, a sus hijos, sus pertenencias, todos ellos los que andaban en guerra. ¿Se acuerdan que David se hizo de su ejército allá cuando estaba en la cueva de Adulam? David ahí se hizo de un ejército, de toda esa gente. Fíjense cómo es Dios, ¿verdad? Hablando del ánimo. Esa gente que estaban en esas cuevas estaba desanimada, porque eran personas endeudadas, estaban afligidos y nadie los podía sacar de su condición. Tenía que ser un hombre lleno de Dios, de la vida de Dios. Y pues llega David ahí y les transmite la vida de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha tocado estar o tal vez ustedes en alguna condición de estas donde no hay palabra que los anime, donde no tienen consuelo de nada y que les digan lo que les digan, usted no quiere salir de ese estado. Pero solamente Dios y sus hijos llenos del Espíritu podemos dar vida. Y entonces eso es lo que hizo David con esos hombres que estaban ahí en esa cueva de Adulán, que habían sido incluso desterrados de sus casas, de sus pueblos por lo que habían cometido. Sin embargo, vemos la gloria de Dios, cómo son transformados y eso se vuelve en su ejército y ya sanos y libres pues tenían familia. De ahí vemos que en su recorrido, ¿se acuerdan que David llegó ahí a pedirle a Nabal que le diera de comer cuando andaban huyendo y ese hombre le dijo que no, un hombre muy rico, y su mujer era Abigail? Lo digo porque ahorita lo va a mencionar, y que Abigail, una mujer súper inteligente, sabia, evitó que David con sus feroz ejército afectaran a este hombre. Y cuando Nabal muere, porque muere aparentemente de un infarto, David luego agarra a Abigail para esposa, porque era una mujer inteligente. Bueno, les conté a grandes rasgos la historia. Sigamos aquí. Entonces, cuando ya ellos volvieron a Siclag, a su campamento, se dieron cuenta que los amalecitas le habían prendido fuego al campamento. Ojo, verso 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos, chequen, a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí cómo estaba la ciudad, quemada. Y nos sigue diciendo, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, y ¿cómo dice que lloraron? Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguien ha llorado así? Que ya incluso no tiene ni aliento, pudiera decir que ya no puede ni suspirar porque ya se secó, como decimos, ya no le salen lágrimas, ya nada más está hinchado. ¿Sí? Dice que así lloraron estos hombres, porque eran puros hombres. ¿Se imaginan ese momento cómo sería de triste, de terrible? Que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreíta y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba, ¿cómo estaba todo el pueblo? Dice, en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ahí viene, ¿en dónde se fortaleció? En Dios
se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjense que al pasar por una situación de esa magnitud, pues que lloraron, pero su ánimo se vino abajo. Se volvieron a amargar, porque dice que estaban amargados ya. Y aquel líder que los había libertado y aquel al que ellos estaban siguiendo, le echaron la culpa. Y hablaban de qué dice, de apedrearlos, ¿se imaginan? Y así pasa. Les ha pasado tal vez en casa, que uno toma una decisión y no para mal, hablando de buenas, que queremos algo bueno, ¿va? Pero si de repente sale mal, se nos viene toda la gente encima, ¿sí o no? La misma familia, y te dice, fue tu culpa, que nos hiciste perder dinero, y empieza. Y así en muchos asuntos. Y dice que esa gente se amargó porque pues, se habían llevado todo, no solamente lo material, porque ellos al conquistar en las batallas ciudades o pueblos, el botín era para ellos y ya iban teniendo algunos bienes. Se llevaron todos esos bienes, pero lo que más les dolía eran sus mujeres y sus hijos. Y entonces se desanimaron. El ánimo de esa gente cayó hasta el suelo. Y cuando eso nos pasa, nosotros ya no respetamos a nadie, ya no respetas a tu pastor, a tu discipulador, al ministro, no respetas a nadie. Incluso hasta te resientes contra Dios, porque entraste en un estado de amargura, de desánimo, donde te faltan las fuerzas. Acuérdense que ánimo tiene que ver, el buen ánimo tiene que ver con estar fuertes, estar, miren, llenos de energía correcta de Dios para hacer las cosas, para resolver. Cuando uno está con buen ánimo, sabe resolver con la actitud correcta. Cuando estás desanimado, nada te importa y no sabes resolver. Por eso el Señor nos manda que estemos alertas, que no permitamos que el desánimo entre en nuestra vida. Porque va a venir, pero no lo debemos de permitir. Por eso el Señor nos enseña, según el origen que tenemos en Dios, cómo nos hizo. Y al estar unidos a Cristo, de Él viene nuestra fuerza. Y miren la diferencia entre todos ellos y entre David, que también menciona que se llevaron a sus hijos y a sus mujeres. Y él amaba mucho a esta mujer Abigail, No crean que no las amaba, las amaba. Y dice, ¿verdad?, que David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando estás desanimado, cuando has entrado en esa actitud de desánimo, ¿en quién te fortaleces? ¿En el psicólogo? Ojo, es humano. El psicólogo es humano, es falible. Les voy a decir algo, a veces el psicólogo está más desanimado que tú. ¿En quién te fortaleces? David dice que fue a Jehová su Dios, el Dios todopoderoso, el que hizo todo, el Dios supremo, sublime, santo. Él fue y se fortaleció en Jehová su Dios. Pero miren lo que hizo, verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Cuando habla del efod, antes, en el tiempo de David, se consultaba a Jehová por medio de esas cosas. Del efod, de lo que estaba establecido. Ahora en nuestro tiempo, gloria a Dios, no necesitamos ningún intermediario para hablar con Dios. Es a través de Jesucristo, el estar unidos en Él. Dice que tenemos entrada al trono de su gracia. Fíjense qué maravilloso. Por eso ustedes y yo no nos podemos permitir estar en desánimo, porque nos llamó para expresarle, para hacer su misma expresión. La gloria que me diste, dijo Jesús, yo se las he dado a ellos. La misma gloria, la gloria que me diste tenía que ver con fuerza, tenía que ver con, miren, con provisión,
tenía que ver con salud. Esa gloria para expresar al Padre que Jesús tuvo es la misma que Él nos ha dado. Entonces no nos podemos permitir caer en desánimo, sea cual sea la situación. Lo de David fue duro, tal vez nos toca perder familia, cosas que amamos, pero ¿en quién debemos de fortalecernos? En el Señor. Y aquí David, como detrás de él o ahí con él estaba todo su ejército que tenía hasta ese momento, tuvo que consultar a Jehová para saber qué hacer, pero no según, fíjense, este hombre, vuelvo a repetir, no según el sistema, no según lo que tal vez le estaban diciendo y motivando a que hicieran. Él le preguntó al Señor en medio de esa situación. Él no estaba cerrado, no estaba con decisiones que no supiera qué hacer. Él sabía qué hacer y sabía que su socorro y su ayuda venían de Jehová. Así es que pidió, ¿verdad?, el efod para consultar a Jehová, y el sacerdote se lo trajo, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios responde, y Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. ¿Se imaginan cuando hablaban de apedrearlo? Eran 600 hombres feroces, porque si usted lee, y le animo a que lea las Escrituras, se va a dar cuenta de las cualidades que estos tenían. Son de aquellos que habla que no le erraban al cabello, con una onda al cabello de una persona. A un cabello, de lo acertado que era. Esos hombres valientes, que incluso dice que tenían hasta rostro como de leones, de lo fuerte que eran los que estaban hablando, que lo querían apedrear, porque el ánimo de ellos se fue hasta el suelo. Y decimos a veces: ¿qué le pasó al discipulador? ¿Qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó al asistente? Que ahorita no quiere saber nada. Se desanimó. Se le cayó todo su ánimo. Pero entonces, ¿qué le pasó con todo lo que nos enseñó? Ahí se manifiesta que nuestra unidad con el Señor no estaba como debe de estar, porque al ser uno con Él, nada nos va a apartar de Él. Miren, yo tengo aquí un anillo. Como ven, este anillo tiene una piedra muy bonita. Chequen. Pero esa piedra es de diferente material que el anillo. O sea, no son uno, aunque está en el anillo. Esta piedra, como está en el anillo y no es una con el anillo, esa piedra se puede caer porque solo está pegada. Y el Señor no nos llama a estar pegados, nos llama a estar unidos, a ser uno. O sea, estar arraigados. Entonces esta se puede caer, pero si la piedra, pudiéramos decir, la hubieran hecho, tal vez aquí, no sé cómo darme a entender, pero le hubieran hecho una bolita del mismo oro, no se cae, porque es una con todo lo demás. Cuando nosotros nada más, como se nos ha estado revelando y enseñando, estamos en relación o estamos conectados con Dios, es cuando nos desanimamos y desistimos. Porque yo me conecto, yo puedo, ahorita tenemos aquí luces, computadoras, equipo conectado, pero cuando nosotros querramos, lo desconectamos. Ya nos cayó el centenario. ¿Sí? Cuando el Señor nos habla ser uno y estar unidos con Él. Así no me puedo separar. Cuando somos uno, no me puedo separar. Y así estaba David. Porque el ánimo de estos 600 hombres, chequen lo que los movió. La circunstancia sí era doloroso, pero ni eso nos debe de mover a ese grado de no saber tomar buenas decisiones. Los desanimó que hablaban de apedrear
al que los sacó de la condición que tenían en la cueva de Adulam. ¿Sí? Ojo, ¿cómo está tu ánimo? Vuelvo a repetir. Dios aquí nos muestra que David, con todo y el dolor, el sentimiento que podía estar atravesando, no permitió que eso lo dominara. Él sabía de dónde venía todo, quién era Jehová Dios, el que lo había librado, ¿verdad?, a él y a todo el pueblo de ese hombre Goliat. Entonces, él por su diario vivir, por esa unidad que tenía en su vida, sabía cómo Dios trabaja. Entonces, por eso él no se confundió, él dijo, le tengo que preguntar al Señor qué hacer. Porque aunque él tenía el ejército ahí a su disposición, si Jehová le decía, no vayas, él no tenía que ir. Porque si él hubiera tomado decisiones basado en sus sentimientos, en lo que la gente le estaba diciendo, hubieran tenido una gran pérdida. Mas el ánimo decaído no hubiera levantado a ese ejército. Porque la Escritura nos dice que el de ánimo decaído, Proverbios 18:14 dice, no hay quien lo levante. Busquemos Proverbios 18:14. Entonces David aquí vemos que consultó a Jehová y Jehová le dijo, ve. Y entonces ya David habló al ejército, a esos hombres, y le dijo, vamos, porque Jehová está con nosotros y él ha dicho que tendremos victoria. Y así fue, avanzaron y alcanzaron, porque le dice a Dios, ¿los podré alcanzar? Y Dios le dice, sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuán importante es conocer el diseño, conocer lo que Dios quiere para que así lo hagamos. Y partió David, él y los 600 hombres, verso 9, que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, o sea, que si iban 600 se quedaron 200 ahí, por lo mismo del ánimo que llevaban. Porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Chequen. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Nehuey, que es de los cereteos, y de Judá al Nehuey de Caleb, y pusimos fuego en Siclac, o sea, lo que le había pasado a él, ¿verdad? Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Cheque cómo estaba esa gente. Por todo, chequen el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo, chequen, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que les habían tomado,
todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, y decían: este es el botín de David. Pero bueno, aquí vemos a un hombre que estaba unido a Dios, que sabía oír a Dios y sabía hacer como Dios decía en medio de cualquier situación. David aprendió lo que leíamos de Efesios 6:10, a fortalecerse en Dios y en el poder de su fuerza, y cobrar ánimo fuerte, firme. Él no se desanimó, él sabía que si Jehová le decía: haz esto, y él lo hacía, iba a funcionar. Al igual que sus hombres, David también sentía, pero no se dejó dominar por ninguna palabra, ningún argumento, ninguna tradición, nada. Él escuchó a Jehová e hizo como Jehová le mandó, pero se fortaleció en Dios. ¿Alguien tiene Proverbios 18:4? De las escrituras que les estoy dando. Dice Proverbios 18:14, perdón, no es 4, es 18:14. El ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará al del ánimo caído o angustiado? Eso es peor que una enfermedad, el ánimo caído. Cuando la gente está desanimada, no hay quien la levante. Aunque tú estés viendo que hay solución, ellos no la ven. ¿Sí? Por eso el Señor nos habla que no permitamos el desánimo, que no te descuides, que pongas siempre atención, que te estés nutriendo del Señor, porque el estar unidos a Él te debe de mantener como Él dice. Al estar unidos a Él, vas a buscarlo a Él, vas a buscar la vida en Él, la plenitud en Él, porque la Escritura dice que en Él estamos completos. Y volvemos a Efesios, a esa escritura de esa versión, ¿verdad? De la versión amplificada. En conclusión, sean fuertes en el Señor. Fíjense, nos dicen quién. El ejército de David eran fuertes en sus ejercicios, en su arco, en su lanza, pero no en el Señor, porque ante esa situación se les vino el ánimo abajo y no sabían qué hacer. Solamente llorar hasta que no les quedaron fuerzas. Yo lloro, pero me limpio las lágrimas, me levanto, porque mi socorro, mi fuerza, mi todo es Dios. También siento como ustedes. También paso situaciones, ¿verdad? Aunque no lo crean, porque le dicen: no, la profetisa, ni pasa nada, ya está fuerte, ya está bien. Sí, estoy bien porque estoy unida a Dios. Pero también lloro. También me han venido unos tribulaciones leves y pasajeras, pero de esos trancazos fuertes. Pero Él es mi socorro. ¿Sí? Entonces, nos dice ahí en Efesios, ¿verdad? Seamos fortalecidos a través, fíjense, de dónde viene nuestra fuerza, de Él, de nuestra unión con Él y en su poder, en el poder de su ilimitado poder. Él es todo. Y entonces recuperaron todo lo que habían perdido. Y por eso ahí en Proverbios nos habla que el hombre puede soportar la enfermedad, pero cuando está desanimado, aunque tú le digas: pero tiene solución, él dice: no, me voy a morir, ya no quiero saber nada de nadie, y sácalo de ahí. Entonces la solución es llevarlos a que conozcan a Jesucristo como Señor, porque nadie los va a sacar de ahí más el que tenga vida, más el que tenga la llenura del Espíritu de Dios. Por eso es que tenemos que estar llenos. Hablando de unión, es como los árboles cuando los injertan, se unen y reciben vida del árbol original y simplemente van creciendo pero ya unidos. Y se vuelven uno. Muy bueno. Gracias por esa aportación, Samuel. Nos dice Samuel, por si no escucharon, porque está un poco retirado del micrófono, que el ejemplo que nos pone es cuando injertan los árboles.
¿sí? El árbol original, ahí le meten el injerto y con el tiempo se hacen uno. El injerto se alimenta del original, pero se hacen uno, ¿sí? Se entrelazan. Entonces, si tú cortas una rama, ahí van los dos, ¿ya? Por eso el apóstol Pablo, al entender esto, decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Te viene una situación de hambre, nada, de peligro, de angustia, pero si estamos unidos con Cristo, nada nos va a separar. No dice que no vas a sentir, pero te fortaleces en Él, sabes a quién ir y sales, ¿sí? Porque en Él estamos completos. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 8, dice, por lo cual nos habla que nos animemos unos a otros. Pero este ánimo que viene de Dios no es el ánimo de que, sí, Nati, tú puedes, o sea, de echar porras. No, no, no. Tiene que ver con conocerle a Él. Yo voy a animar a Nati a que se fortalezca en Dios, en su unión con Él, que se arraigue en Dios. A ese ánimo se refiere, ¿sí? No al ánimo de echarte porras. A como dice esa versión de Efesios, de que comprenda que de Él viene todo en unidad con Él, ¿sí? Como también en Efesios leíamos que el poder de su fuerza está en nosotros, el super hiper megatón dunamis, pero es en Dios, fuera de Dios, separados de Dios, no podemos. La gente cada día cae más en depresiones, en desánimo, y quiere que el psicólogo lo saque, que el ir de compras lo saque de esa situación. No pueden, porque es algo dentro de nosotros, tiene que ver con nuestro corazón. Y el corazón, solo Dios lo trabaja, ¿sí? Y entonces aquí dice que nos animemos unos a otros y que nos edifiquemos unos a otros, y le dice a los de la iglesia de Tesalónica, así como lo hacen, ¿sí? Sí, Sam, échale ganas, y tú eres un toro, Samuel, tú eres fuerte. Y Samuel nada más mientras está conmigo puede decir sí, reírse, pero por dentro no tiene ganas. Pero si yo le digo a Samuel, le declaro, le revelo lo que Dios nos ha hablado, Samuel se levantará porque le estoy declarando la vida de Dios, porque yo tengo vida de Dios, ¿sí? Cuán importante entonces es estar unidos a Él para que el desánimo no tenga parte en nosotros. Miren lo que dice el Salmo 31, 24. ¿Listos? Dice, esforzaos todos vosotros, los que esperan en Jehová, y tome aliento su corazón. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos. ¿Y qué más? Esperar en Dios y tomar aliento, tener fuerza en nuestro corazón, cobrar ánimo, vida, energía, ¿sí? De Dios. No se trata solo de vivir por vivir, de levantarse y ahí va todo desanimado. Hay gente que va en la calle y que casi la atropella un carro y ellos ni reaccionaron por ese desánimo, por esa pesadez, por esas cargas que trae. Y el Señor nos manda y nos dice, no hombre, esfuérzate, estás unido a mí, la fuente de vida, de poder, levántate, llénate, renuévate. Todo eso nos habla Dios, porque tenemos que expresar su gloria, tenemos que expresar esa realidad de que en Él estamos completos, entendidos de que estamos unidos a Él, que la misma vida que corre en Jesucristo es la que corre en nosotros porque estamos unidos, no es otra. Así es que cobra ánimo, aliento en tu corazón y determinémonos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Principalmente esa vida en unidad que tenemos que tener en Él.
En Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 2 y 3, vamos a las escrituras, por favor. Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, versículo 2 y 3. ¿Listos, mis hermanos? Ya voy. Dice, apacentad la grey de Dios, que está a vuestro cuidado. Perdón, apacentad la grey de Dios, que está entre nosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino, ¿cómo dice? Con buen ánimo o con ánimo pronto. ¿Sí? Entonces nos habla de ese ánimo para hacer las cosas. ¿Con qué ánimo vas al grupo? ¿Desanimado? Y tal vez dices, no, pues es que ya ni vienen. Cobra ánimo, llénate de Dios, da la vida de Dios. Dice, con ánimo pronto, hacer lo que el Señor nos ha mandado, a emanar la vida de Dios, porque estoy unido a Él. La Escritura nos habla en Hebreos 1 que Jesucristo dice que es el mismo, la misma imagen, el mismo resplandor del Padre. Pero Jesucristo también nos declaró que somos los uno en Él. La misma gloria, la misma genética, el mismo espíritu, no otro, es el que Él nos ha dado. Entonces, levantémonos y no permitamos que el desánimo encuentre cabida en nosotros. Va a venir el dardo, va a venir a tocar tu vida. Las situaciones que pasan a nuestro alrededor o llegan a tocar nuestras vidas van a querer desalentarte, desanimarte. Pero al estar unidos, por eso es la importancia de la unidad con Cristo, al estar unidos en Cristo y conocerle, nosotros vamos a saber de lo que nos ha hecho partícipes y vamos a saber ir a Él y a llenarnos de Él y a expresar la misma gloria de Jesucristo que está en nosotros. El mismo poder que actúa en Jesucristo, Él lo determinó así al ser sus hijos, al hacernos uno, que ese mismo espíritu, que ese mismo poder actúa en nosotros. Así es que, mis hermanos, en el nombre de Jesús, levantémonos y estemos alertas, cuidando nuestra vida, nuestra unión en el Señor, perseverando en Él. Y como leíamos, ¿verdad? Ahí en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 5:11, animémonos unos a otros y edificados según Dios, así como lo hacemos. No se desanimen, sino animados en Dios, fortaleciéndonos en Dios. Vemos como un hombre, hablando del ejemplo de David, pudo volver a Dios a esos hombres que se les cayó el ánimo. Aquí el asunto no es que se te cae el ánimo a cada rato y a cada rato estarte fortaleciendo, no. Aquí el asunto es que veamos la gloria de Dios, entendamos lo que Dios quiere, vivamos en esa unión, en esa libertad, en ese poder del Espíritu y fortalezcamos y saquemos a otros de esa condición. Amén. Gracias al Señor por esa realidad de nuestra vida. Así es que adelante, expresando a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por tu Espíritu que nos vivifica. Y Señor, con ánimo pronto nosotros te expresamos, irradiamos, manifestamos por donde quiera que estemos tu Espíritu en nosotros. Y la gloria de Dios en nuestra vida
al permanecer en unidad contigo y nosotros entendidos de lo que nos has confiado, el establecimiento de tu reino, lo daremos a conocer donde quiera que estemos con nuestra vida. No permitiremos el desánimo, no permitiremos ningún dardo del enemigo que haga mella, que incluso nos queme, no lo permitiremos. Porque tú nos has hablado y estamos entendidos de lo que tenemos que hacer. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por vivificar nuestros corazones, porque con mayor claridad hoy vemos la importancia de permanecer unidos a ti, porque de ti fluye, emana la vida, el poder, y al estar en esa unidad contigo es lo mismo que debe y sea notorio ese fluir en nosotros también. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y a ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y por ese entendimiento que hoy tenemos y por la realidad de la palabra de Dios que ya fue hecho, reciba lo que ha pedido delante del Señor. Y dé testimonio de los milagros, de las sanidades, de las palabras de sabiduría, de lo que Dios está haciendo en usted. Demos testimonio. Y no nos amoldemos a tradiciones que digan, ay, pero nadie oró por mí. Pero Dios envía su palabra y esa es la que nos salva, la que nos libra de la ruina, nos sana, aunque nadie aparentemente haya orado por nosotros. Jesús solo daba la palabra y las cosas sucedían. Esta palabra, al entenderla, está provocando esas acciones, esa manifestación de Dios. Así es que recíbalo y ojo a dar testimonio. Amén. Que Dios les bendiga y no olvidemos nunca, no solo ahorita, sino nunca, de honrar a Dios con lo que Él nos ha dado. Nuestro Padre es generoso y nos ha bendecido también con generosidad. Y el que es generoso se expresa con generosidades para su Dios, para su Padre. Entonces traigamos con ese entendimiento lo que a Él le pertenece. Porque todo es de Él. Pero Él nos dice que no nos presentemos con manos vacías. Así que traigamos a Jehová, honremos su nombre con esas ofrendas, los diezmos, las primicias, y les aseguro que nunca vamos a tener falta de ningún bien, porque Dios es bueno y fiel. Bendiciones, mis hermanos, hasta la próxima.